Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y también las plataformas de internet. Cintia, ¡feliz año! Feliz año, doctor. Le deseo a usted y a todo el auditorio que tengan un excelente 2024 y pues lo mejor, se viene lo mejor para este año. ¿Las grandes periodistas como tú tienen bolas de cristal o no? A veces. ¿Cómo nos pinta el año? Pues nos pinta bien en algunos aspectos, doctor, en otros no tanto, pero lo iremos viendo en el transcurso de este año, ya con los especialistas y todo, ¿no? Ya. ¿Me prestarás algún día una bola de cristal? Sí, con mucho gusto se la presto, doctor. Bueno, por ejemplo... Hay que ser positivos. Hay que ser absolutamente. Te compro el argumento, pero sí pensar cómo viene el año. Primero, de todo corazón, desearle que para usted sea el mejor año de su vida. Hay que, pues por supuesto, planteárselo así. En términos políticos, pues tendremos una elección muy competida, no solo en el ámbito federal. Les recuerdo que varias entidades federativas tienen proceso electoral, elegiremos Congreso y bueno, seremos requeridos los ciudadanos para participar. Es importante que todos participemos, que actualicemos, por supuesto, nuestros documentos y nos hagamos responsables del futuro de nuestro país. Finalmente nos ha costado mucho tener elecciones libres y hay que ejercer eso. Tenemos en el ámbito de la economía, pues cerramos el año con algunos datos interesantes, una economía creciendo al 3.3%, todavía revisarán los datos, pero más o menos terminamos así el año. Probablemente el 24 no haya un crecimiento tan importante. La inversión rompió récord, se fue a 25 puntos del PIB y el consumo privado estuvo en torno al 4.3, o sea que fue un buen año en materia económica. El gran asunto es cómo vamos a terminar el sexenio con un presupuesto que va desequilibrado, tiene más, gasto de los ingresos, pero bueno, de todo eso y más estaremos platicando a lo largo del año. El día de hoy platicaremos de varios temas. Voy a presentar una de las conversaciones más relevantes que tuvimos este año con el embajador Gómez Robledo. Él ha sido electo juez en la Corte Internacional de Justicia, va a estar efectivamente ahí en La Haya, a partir de febrero funcionará en ese tema. También una conversación que tuve con Héctor Vasconcelos, quien es ya nuestro embajador ante Naciones Unidas, dónde están sus prioridades, y una conversación con el escritor italiano Edoardo Albinati, autor del libro La Escuela Católica, uno de estos libros impactantes que marcaron el año anterior. Así es que, Cintia, después de una pausa regresamos con toda la información. Así es, doctor, para que no se pierdan de esta información y mucho más que le tendremos en este programa. Para orgullo de este país, el embajador Gómez Robledo ha sido electo juez de la Corte Internacional de Justicia. Muchos nos confundimos con la Corte Penal, juez de la Corte Internacional de Justicia. Platicaremos con el embajador porque hoy tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros. Embajador Gómez Robledo, muchas gracias y enhorabuena. Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Oiga, pues con un gran respaldo, 143 votos en la Asamblea General, 13 en el Consejo de Seguridad. Es usted nombrado juez de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos ve en todo el país? ¿Qué hace la Corte Internacional de Justicia y cuál va a ser su cometido en los próximos, ¿qué son, 9 años, embajador? 9 años, Leonardo. A ver, la Corte Internacional de Justicia es el tribunal que dirime controversias entre los estados, a diferencia de la Corte Penal, que juzga a individuos. La Corte Internacional de Justicia sucede a la que fuera la primera Corte de alcance universal creada por la Sociedad de Naciones. Y las dos en su conjunto suman ya 100 años de trabajo, 100 años de una jurisprudencia extraordinariamente sólida y respetada. Eso es lo más importante. La Corte Internacional de Justicia no tiene una forma de hacer valer sus decisiones, de hacerlas aplicar, y sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, los fallos de la Corte son respetados, son implementados por las partes. La Corte tiene hoy una carga de trabajo considerable, mucho mayor, obviamente, que la que tuvo durante la época de la llamada Guerra Fría,
Hoy cada vez más estados acuden a la Corte de nuestra región, América Latina y el Caribe. Nos hemos convertido en una región que recurre con mucha frecuencia a la Corte. Hemos tenido casos, un caso de México, el único caso que ha llevado México, pero otros países de la región han llevado varios casos. Casos que tienen que ver con delimitaciones marítimas y territoriales, pero también casos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, el derecho de asilo, o, como fue el caso de México, la protección de los derechos consulares de los mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras y que por alguna razón son arrestados por la autoridad del país en el que se encuentran, y a quienes, en este caso que llevó México a la Corte, se les había negado el derecho a recibir la asistencia consular. Este es un caso en el que tuve el privilegio de ser el agente de México y de llevar este caso ante la Corte. Hoy la Corte, como decía, tiene una carga enorme de trabajo, cada vez más estados acuden a ella. Se ha diversificado también los temas de que trata la Corte, muchos ya que tienen que ver con el goce de los derechos humanos de poblaciones. La Corte también tiene una competencia consultiva, es decir, puede rendir opiniones que tienen una enorme importancia para aclarar el estado del derecho internacional, y aunque no son obligatorias como los fallos, tienen un peso muy grande. Por ejemplo, el año próximo la Corte tendrá que responder a una pregunta que le hizo la Asamblea General en torno a la cuestión de saber cuáles son las obligaciones de los estados para luchar contra el cambio climático. Entonces, como ven, es un tribunal que ha tenido en los últimos años una mayor carga de trabajo, como decía, pero sobre todo un mayor número de estados acude a la Corte. Oiga, pero ¿son casos de un estado contra otro estado o se puede, digamos, plantear un expediente, un recurso ante la Corte, de la que usted formará parte, contra el sistema internacional, y preguntar de paso si alguna organización internacional podría eventualmente recurrir a ustedes, embajador? No, solo los estados pueden presentar demandas ante la Corte, ningún organismo internacional. Un organismo internacional puede participar en un procedimiento consultivo, pero en un procedimiento contencioso es de estado contra estado. Y obviamente la competencia de la Corte es voluntaria. Quien no quiera someterse a la competencia de la Corte no se somete. Pero lo notable es que cada vez hay un mayor número de países que se someten a ella. Y que se someten a ella incluso por mecanismos novedosos, como es el caso de nuestros dos vecinos del sur, Guatemala y Belice, que decidieron llevar sus diferendos en materia de delimitación de sus fronteras por la vía del referéndum. Es decir, los dos pueblos de Belice y Guatemala soberanamente decidieron someter este diferendo a la Corte. Ya. Oiga, es muy interesante todo lo que hace. Despachará usted en La Haya, decir por supuesto sí, que nombres como Gómez Robledo, decía yo, recordaba su pues muy brillante trayectoria como multilateralista, continuador de una tradición y formador de un montón de cuadros que hoy están en activo. Pero bueno, recordamos que también Sepúlveda estuvo en La Haya, embajador Gómez Robledo. Por supuesto, el embajador Bernardo Sepúlveda fue juez de la Corte durante 9 años. Su mandato concluyó hace 9 años exactamente y fue sustituido por un juez de Jamaica, y pues ahora tengo yo el privilegio de haber sido el candidato de América Latina y el Caribe. Creo que en efecto la residencia de la Corte, la sede de la Corte es en La Haya, Países Bajos, en donde tendré que trasladarme a principios del año que entra. Quiero aprovechar la oportunidad que me da Leonardo, primero que nada para dar las gracias. Dar las gracias al gobierno de México por haberme apoyado en esta candidatura. En primerísimo lugar al presidente de la República, quien la autorizó y quien tuvo la amabilidad de preguntarme
muchas cosas relacionadas con la Corte cuando vino a Nueva York en noviembre de 2021 a presidir el Consejo de Seguridad. El entonces canciller Marcelo Ebrard, nuestro entonces representante permanente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, fueron dos personas claves que impulsaron esta candidatura y desde luego, desde que asumió la canciller Alicia Bárcena, se ha dado la tarea de seguir promoviéndola, como lo hizo cuando vino en septiembre, e incluso cuando estaba en la CEPAL tuvo la generosidad de darme muy buenos consejos y de orientarme para ir consiguiendo los apoyos necesarios. Bueno, así pues, que, en primer lugar, estoy muy agradecido con México por la confianza, con el Grupo Nacional que me postuló, porque antes de que el gobierno me postulara, tiene que ser un Grupo Nacional de juristas, es lo que establece el estatuto, entre los que está, por ejemplo, Bernardo Sepúlveda. Y es muy importante, pues también destacar que el equipo de candidatura de la Cancillería fue absolutamente central. Estas candidaturas son complejas porque, como usted lo recordaba, se desarrollan en dos órganos al mismo tiempo. Ayer tuvieron que votar la Asamblea General por un lado y en forma simultánea el Consejo de Seguridad. Y mientras no saliera los 5 electos y coincidieran las 5 personas electas, pues la elección no se materializaba. De tal suerte que el Consejo de Seguridad tuvo que votar 5 veces, la Asamblea solo una, y entonces, bueno, pues fueron momentos emocionantes, debo decir, hasta que se conoció el resultado. ¿No? Y evidentemente me siento muy afortunado de haber gozado de un apoyo tan grande, 13 miembros del Consejo de Seguridad, sobre 15, y 143 de la Asamblea General, de un total de 192 que votaron. Que le da, por supuesto, mucha legitimidad, y la República muy orgullosa de usted, embajador. Recuérdele al auditorio cuántos años lleva usted en el servicio público. Tiene usted una trayectoria como académico, pero recordábamos así, usted subsecretario de Asuntos Multilaterales, embajador en Francia. ¿Cuántos años le ha brindado usted al servicio público de este país? 40 años, para ser preciso, 40 exactamente. Entré en 1982, me separé 2 años del servicio, en total son 40 años en el servicio exterior, una de las instituciones que más respeto, que más quiero, que más me ha dado y que es una extraordinaria institución al servicio de México. Y he tenido la fortuna, por los cargos que he ocupado, de contribuir a la formación de nuevos cuadros, como usted decía, y los cuadros del servicio exterior. Muchos dicen, Gómez Robledo era nuestro jefe, pero era nuestro maestro, decían. Bueno, pues de muchos tuve la fortuna de serlo, menos de los cónsules, porque nunca tuve tareas consulares, salvo por mi paso en Francia, donde tuve a mi cargo, por supuesto, el consulado en París, pero tengo sobre todo una experiencia más de la diplomacia multilateral en Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en la OEA, en Washington, y en fin, en cargos en México, como el de consultor jurídico de la Cancillería y el de subsecretario, que son cargos que me brindaron grandes oportunidades para trabajar en las mejores causas de la política exterior de México. Pues le ha dado usted la gran alegría al país con el nombramiento y le deseamos, juez, a partir de enero, entiendo que asume el cargo, muchísimo éxito, embajador. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias por haberme dado este espacio y de verdad permitirme dar las gracias ante todo y decirles que es una gran responsabilidad que espero cumplir con independencia, con integridad. Qué duda cabe que en el mundo hace falta más justicia internacional y que hace falta que el derecho internacional sea más respetado por todos los países. Y van construyendo todo esto, ¿no? Porque se hace camino al andar en ese y en muchos otros frentes en el ámbito internacional. Embajador, nuevamente muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Leonardo. Gracias. El embajador Gómez Robledo, ahí lo tiene, nombrado juez de la Corte Internacional de Justicia, una responsabilidad de primer orden. Leonardo Curcio en Fórmula. Y yo le agradezco mucho al senador Vasconcelos. Él, usted lo sabe, preside la comisión precisamente de Relaciones Internacionales en la Cámara Alta. Senador, bienvenido. Qué gusto estar nuevamente aquí. Siempre un placer platicar contigo. El placer es absolutamente todo mío. La presencia de México en la ONU a lo largo de toda la semana ha sido nota, senador. Así es. En efecto, es que la semana pasada la canciller, nuestra nueva canciller, hizo una visita muy extensa, aprovechó toda la semana para ver a un sinnúmero de agencias de la ONU. Es una institución que ella conoce tan bien. Juega de local ahí, ¿no? Platicamos con ella. Absolutamente. Conoce al revés y al derecho esa institución. Yo creo que cubrió una enorme gama de temas, no solo en la conferencia de prensa que dio y en su discurso ante la Asamblea General, sino en la serie de reuniones en corto que tuvo con cualquier número de funcionarios importantísimos de la ONU. Tuvo un montón de bilaterales también con cancilleres. También con cancilleres. Incluidos con los de la zona de conflicto. Habló con Kuleva y habló con Lavrov, ¿no? Así es. A ver, ¿qué sacamos en claro de la vocación mexicana en materia multilateral? Vemos un presidente poco afecto. Él dijo, mire, yo no voy a la ONU porque de todas maneras no me hacen caso y es una burocracia dorada. Usted desde el Senado de la República, ¿cómo ve todo eso? A ver, yo creo que en efecto la ONU tiene problemas serios. Ha crecido enormemente a lo largo de los últimos 78 años. ¿Le podemos dar agua al senador, por favor? Aquí a lo largo de 78 años ha crecido. También hay que admitir que se ha burocratizado, que es una institución muy cara, pero sería mucho peor no tenerla. Es lo que yo alego siempre, ¿no? Si uno ve, si uno compara cuál ha sido la función de la ONU, que ha durado 78 años hasta el día de hoy, con lo que fue la Sociedad de Naciones, que fue el antecedente y que duró exactamente 19 años solamente, y no pudo impedir la Sociedad de Naciones la Segunda Guerra Mundial. No, la invasión de Etiopía. Bueno, claro, y muchos acontecimientos durante los 30, pero todos eran la Guerra Civil Española, pero fueron el preámbulo de la gran conflagración de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que decir, en estos 78 años de la ONU no ha ocurrido un conflicto de esa envergadura, en parte porque existe la ONU. Entonces, con todos sus problemas y, si se quiere, defectos, y ahora les digo cuál es, a mi modo de ver, el principal. Qué bueno que exista la ONU. Como se me viene a la cabeza lo que decía Voltaire: si Dios no existiera, habría que inventarlo. Habría que inventarlo, sí. Si la ONU no existiera, habría que inventarla, ¿no? Hay un llamado muy apremiante por parte del secretario general desde hace ya varios días, el tema del medio ambiente y el calentamiento global. Dice, hemos pasado el calentamiento literalmente a la ebullición. A la ebullición. ¿Estamos tomándonos en serio el tema? Eso es, yo creo, uno de los grandes aciertos de este secretario general. Es de los pocos funcionarios internacionales o estadistas que se dan cuenta de la gravedad de un tema que, si tú me preguntas a mí, yo creo que ya nos rebasó, que ya no tiene remedio, lo cual no quiere decir que no tengamos que instrumentar acciones inmediatas, hay que hacer adaptación y mitigación, enérgicas, ¿no? Claro, la mitigación, además parar el daño. Si lo que ha ocurrido desde la revolución industrial ya dañó al planeta de una manera muy seria, pues evidentemente cada año que siga va a dañarlo muchísimo más, y a la especie humana en particular, ¿no? Entonces, el secretario general Guterres tiene la visión, la sensibilidad para entender que ese es el problema central, a mi modo de ver, de nuestro tiempo. Que además se encuadra bien, ¿no? Es como un portugués estos muy enfáticos que habla, sí, o enmarca frases de una manera muy clara. Le gusta poner las cosas en tono muy dramático, si uno quiere. Dramático. Pero este tema lo requiere. Pues tantas décadas de hablar del tema y no se hacía
ni siquiera había una conciencia tan generalizada del problema climático como sí la hay hoy, sobre todo entre las generaciones que van a tener que vivir en ese mundo. Otro tema que palpita en distintas partes del planeta y claramente en nuestra región es el tema de la migración. En Marrakech firmaron un pacto por una migración, en fin, un tipo de migración. Se ha firmado también un acuerdo en la Cumbre de las Américas allá en Los Ángeles. Pero ¿cómo ves este tema? Y como dijo la canciller, dice, México lo ve, estamos ahí efectivamente en la frontera, pero nuestra brújula es clara, hay que humanizar ese fenómeno. Claro. Es decir, es otro tema como el del cambio climático sobre el que puede uno hablar y discutir por horas. Y yo recuerdo que desde los años 50 se había predicho, yo recuerdo un libro que produjo el Club de Roma, que ya anunciaba que las grandes migraciones de sur a norte, alrededor del mundo, no solamente en el hemisferio occidental, iban a ser uno de los temas centrales del siglo XXI. Bueno, como en el caso del cambio climático nadie hizo caso, empezaron siendo preocupaciones del ámbito académico, sobre todo, y no es sino en los últimos años, ya que estamos inmersos en el problema, cuando la mayoría de los gobiernos se empiezan a dar cuenta de que es algo que tiene que ser, yo diría que no detenido, sino manejado precisamente con, sobre todas las cosas, respeto a la condición humana de los migrantes, porque independientemente de su situación jurídica, todos y cada uno son seres humanos. Claro. A eso creo yo que se refiere la canciller. Y en general, la política del presidente López Obrador siempre ha sido, ante todo, manejemos este asunto, este tema, poniendo por delante los derechos humanos. Pero estamos desbordados. Los ve uno a los migrantes, senador, en los trenes, en las calles, y no tienen albergues, no tienen el cuidado que merecería cualquier persona. Yo creo que en parte el problema es que se trata de un asunto que ninguna nación por sí sola puede resolver, ¿no? Por definición es un problema que tiene que ser abordado por dos o más bien por muchos países. Hoy el presidente reiteró la idea del pacto global. Lo que no sé es qué asidero podría tener un pacto así. Bueno, ahí entramos en la problemática de la ONU, pero nada más quisiera subrayar que es muy importante que tengamos en cuenta, ningún país por sí solo puede resolverlo, ¿no? Ni manejarlo siquiera. Entonces se necesita ahí sí de la acción concertada de muchas naciones, y no solo en este hemisferio, otra vez como del cambio climático, en África versus Europa, en el sudeste asiático, fuera de países muy prósperos que hay como Singapur o Oceanía, eso es otra situación. Pero en general estas grandes migraciones, en el caso de Europa, que llegan a Europa del Medio Oriente, de todo el continente africano, entonces es un fenómeno de sur a norte que tiene que ser abordado. Aquí nos están llegando, me decía el titular de la Comar, de 103 países diferentes. 7 nada más. Sí, pero, digamos, el tema fundamental son hondureños, venezolanos, cubanos y haitianos. ¿Qué hacemos con el vecindario, senador? Vecindario que expulsa a tanta gente, pues esos 4 países que le refería. Bueno, es que para poder resolver esto de fondo, tendría uno que cambiar las condiciones económicas e incluso las políticas de las naciones. Pero está uno hablando de Cuba y Venezuela. No, pero no solamente. Honduras y Haití. No. Pero si nos vamos a muchos otros países de América Latina que tienen situaciones económicas, claro, esos países que acabas de mencionar, más importante, es donde la situación económica es más seria. Pero en general, otra vez, si nos vamos a los países del Medio Oriente, Siria, Irak, Jordania, todos los países del Medio Oriente que también lanzan grandes flujos migratorios hacia Europa, tendría uno que resolver los problemas individuales de cada uno de estos países. Como eso va más allá, una mirada más amplia de la comunidad internacional. La comunidad internacional lo que sí puede hacer es establecer reglas para manejar estas corrientes migratorias que no van a cesar. Otra vez, qué curioso, hay muchos paralelismos con la cuestión del cambio climático, ¿no? Sí, los hay. Nadie va a eliminar estos movimientos migratorios. Al contrario, yo estoy
prácticamente seguro de que en 20 o 30 años serán todavía peores, mientras subsista el sistema económico centrado en la concentración extrema del ingreso, en, como se dice, en el 1% o menos de 1% de la población mundial. Y en los factores expulsivos y atractivos. Sí. La mirada está del sur global. La canciller como que se ha enredado un poquito con el tema del grupo de los 77, que sí, que no, que sí. En su discurso el sábado dice, México está considerando, ya optó por el gerundio, participar en los debates y empeños del grupo de los 77. ¿A usted qué opinión le merece eso? Vas a decir que soy muy diplomático, pero yo creo que... Es usted un refinadísimo diplomático. Yo creo que hay que considerarlo. No, está bien. Entonces, esta idea de la mirada diferente del sur global, claro, cuando somos América del Norte. Es que yo siempre digo, México es un país de múltiples... Pertenencias, exactamente, ¿no? Porque pertenecemos a América del Norte, evidentemente, sobre todo por el TEMEC y demás, pero sobre todo culturalmente pertenecemos a América del Sur. Luego somos un país atlántico, pero también somos un país pacífico. Estas múltiples pertenencias, no sé por qué, habría que preguntarle al doctor Freud por qué se me fue ahora esa palabra, pero yo lo ayudo en eso. Eso nos pone en una condición muy peculiar, más complicada, pero también más llena de posibilidades, de potencialidades. ¿No? Oiga, finalmente, para concluir esta conversación, tenía mucho interés en escuchar su punto de vista. El eje central de esta reunión en la ONU era reconstruir la confianza. Después de toda esta semana de discursos, hemos oído a los principales líderes del mundo hablar. ¿Usted cree que se ha avanzado en eso? Seguimos teniendo un mundo tremendamente polarizado y cada loco con su tema. Sí, y bueno, el hecho de que no hayan asistido tantos jefes de Estado a la apertura de la Asamblea General, a mí me parece un muy mal signo. Creo que es un error. Creo que todos tenemos que apoyar a las Naciones Unidas porque es lo que hay, es lo que tenemos. Ahora, quería yo mencionar en una de estas preguntas, ¿cuál es el problema central, a mi modo de ver, de las Naciones Unidas? La forma en que está estructurado el Consejo de Seguridad. Mientras no haya más que 5 naciones, las fundadoras, ¿no?, y las triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, que tienen el poder de vetar cualquier acción decidida por la Asamblea General de la ONU, de ahí viene la frustración de la organización y de la opinión pública que dice, ¿por qué la ONU no pudo evitar, por ejemplo, el problema de Ucrania? Incontables más. Rusia decidió invadir. Bueno, y es uno de los países... No hay ONU que pueda parar eso, ¿no? Y es uno de los países que tienen poder de veto sí, en el Consejo de Seguridad. Y lo paralizó todo este tiempo, ¿no? Entonces, mientras no se reforme la membresía del Consejo de Seguridad, a mí me parece que vamos a seguir observando, pues, limitaciones en la acción de las Naciones Unidas. Sí, que tiene ahí ese problema. Senador, le agradezco muchísimo el tiempo que haya venido el día de hoy. Muchas gracias, senador Vasconcelos. Como usted sabe, es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta. Eduardo Albinati, bienvenido. Gracias. Buenas noches a todos. Tu novela, déjame empezar preguntándote, ¿es una novela o es un recurso sociológico y también de recuerdo que tiene algo de lenitivo y algo de explicativo, Albinati? Ma il mio libro è un libro ibrido. Diciamo che viene chiamato romanzo per una convenzione letteraria. Mi libro es híbrido. Digamos que es clasificado como novela por una convención literaria. Yo he mezclado recuerdos, invenciones y algunos otros elementos, algunos verdaderos, otros inventados. Y todo esto porque esa historia inicial del crimen del Circeo del 1975 tenía que ver conmigo. He recogido de manera sumaria esa historia porque para mí lo más importante era contar la vida en torno a la educación, a la escuela que yo conocía bien, porque fui alumno de ese instituto. A la scuola, quindi la scuola, le famiglie, l'educazione, che io conoscevo bene perché è stata anche la mia.
Es muy impresionante cuando eres compañero de alguien que ha cometido un crimen tan infame, horrible, porque más que el crimen en sí, conoces todo el entorno en el que se desarrolló. Por tanto, sí es una construcción novelesca en torno a un hecho real. Una sociedad que en principio lo tenía todo, una sociedad romana acomodada, todos hijos, de papá, ubicándose en un entorno no ideal, pero sí una sociedad que lo tenía todo y sin embargo albergaba. A mí me parece muy interesante la forma en que abordas el diálogo entre los seres humanos normales y el mal, ¿no? El diálogo con el profesor Gólgota y el dilema que todos los estudiantes en ese momento tienen. Pero el centro explicativo de tu novela es qué está dispuesto a hacer un joven con tal de pertenecer al círculo, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras que puede crecer, Albinati? Ma è proprio la parola giusta, è appartenere, quella che tu hai usato. Io sento profondamente. En efecto, la palabra correcta es pertenecer, que tú acabas de utilizar. Yo siento que pertenezco a un grupo cuando era un muchacho, pero también ahora formar parte de una clase media de la pequeña burguesía, tener un tipo de educación, en ese caso católica, que no es, sin embargo, el elemento más importante. Lo más relevante es que era una escuela masculina, solo de hombres. Por tanto, el elemento femenino era desconocido y deseado por algunos de nosotros, y por otros era despreciado, relegado y temido. E come questa stessa identica educazione, modello di vita borghese, benestante, non di grandi ricchi, ma di persone di classe, Por tanto, el tema era entender cómo este modelo de vida pequeño, burgués, familias no millonarias, pero bien situadas, podía llevar a algunos a cometer un crimen así. De la violenza di genere, del fatto che questi 3 ragazzi sequestrino 2 ragazze, tanto por la violencia de género, de 3 muchachos que secuestran a 2 muchachas, una de ellas menor de edad. Todos ellos muy jóvenes las secuestran, las llevan a una casa cerca del mar y ahí comienzan 2 días y medio de violencia, de sevicia, de violaciones y al final las matan. Y que todo esto ocurra en el mismo ambiente de ese grupo social. E che tutto questo avvenga nello stesso identico ambiente che poi albergava invece quel tipo di vita tranquilla. Que tenía una vida tranquila, que recuerdan, déjame decirte, después de haber visto la película Roma de Cuarón, a ese barrio, el equivalente, digamos, romano de la Roma. Al cubo, Porque el delito contra las mujeres empezó a ser considerado un delito en contra de las personas, porque hasta entonces había sido considerado un delito contra el pudor en Italia. Las violaciones hasta entonces se consideraban así, no contra las víctimas. Ese evento cambió la historia de Italia. Pero de esto, yo a los 19 años, cuando todo esto aconteció, no me percataba. Y por eso te lo cuento. Esa es la razón por la que escribí el libro. Nel 2005, cuando quella storia era morta e sepolta per me. 30 años después, cuando esa historia estaba muerta y enterrada en mi memoria en 2005, uno de estos asesinos que había recobrado su libertad después de purgar su pena, volvió a matar a 2 mujeres, una madre y su hija adolescente. Es como esta fórmula que usan algunos historiadores del pasado, que no pasa, se convirtiera en realidad. Y entonces pensé que era el momento de contar, no del delito, porque el delito ocupa 12 páginas en el libro, sino de todo el entorno en que se generó y que sigue allí. Un tema che attraversa tutta la storia umana e non si è esaurito neanche nei paesi cosiddetti civilizzati. La violencia de género no se ha resuelto, ni siquiera en los países llamados civilizados, desarrollados. Mi aportación entonces era relatar los hechos desde mi punto de vista, mi masculinidad, mi pertenencia a ese género. ¿Qué significa la relación con las mujeres? Con
con il genere femminile. A un certo punto tu dici che essere maschio è una malattia inguaribile. A un certo punto della novela dices que ser hombre, varón, es una enfermedad que no se cura, Eduardo. Esa es la frase que más veces se ha repetido, proclamado y difundido. Essere maschi voglia dire essere coraggiosi. Nacer hombre es una enfermedad incurable, en el sentido de que ser hombre significa ser valeroso, firme, animoso, potente, viril, cuando en realidad la cura para ese mal es comprender que los hombres no son siempre potentes, viriles y animosos, no son el prototipo de John Wayne o de Steve McQueen. Incrocio tra John Wayne, Steve McQueen. La masculinidad tóxica che si llama. Esatto. La mascolinità diventa tossica nel momento in cui si pretende che gli uomini... La masculinidad se convierte en tóxica en el momento en el que se pretende que los hombres sean hombres. No sé cómo lo digan en español. Ser hombres. Essere uomini È hombrecito, diciamo. Esatto. Allora forse, ecco, questa potrebbe essere l'antidoto, la terapia. Este puede ser el antídoto, la terapia. Los hombres también son frágiles, son sentimentales aun cuando no deban mostrarlo. Tienen necesidad de intimidad, de ternura, tanto o más que las mujeres. Magari también un poco de civilización. Hoy los liceos son mixtos en Italia, que puedan convivir jóvenes hombres con jóvenes mujeres, siempre es algo positivo, Eduardo. Beh, è sicuramente positivo. Io i miei figli li ho mandati in una scuola mixta. Es seguro que es positivo. Yo a mis hijos los mandé a una escuela mixta. Yo viví esa segregación que me marcó. Al contrario, diciamo, di quelli che hanno usato violenza, forse ho anche troppo idealizzato il modello femminile. Yo, a diferencia de los que practicaron la violencia e incluso idealizado el modelo femenino para la convivencia de géneros, que es la única manera de tener confianza con la alteridad, con aquello que es diferente. Cioè, con ciò che è diverso da te. Verso una sociedad que lo negaba todo. Se habla de adolescencia, de conciencia, de la sexualidad que estaba en todas partes. Estaba también en los padres, particularmente interesante. Resulta la madre de Pic, pero también el padre de Arbus, un personaje notable, Albinati. Allora, Arbus è un personaggio ricalcato su un vero compagno. Arbus es una imagen calcada de un compañero mío que era un gran estudiante, un genio, un joven que no solo superaba a sus compañeros, sino a sus maestros. En todas las clases está el más aplicado, el nerd. Il nerd, cioè quello che è più bravo di tutti gli altri studenti, ma è anche più bravo dei professori. Me gustó mucho recrear ese ambiente escolar con el amigo genial, por usar la expresión ya famosa usada por Elena Ferrante. Arbus es el amigo genial que creo que todos tuvimos alguna vez. La scuola, forse... Arbus es la Lila de tu novela. Sì, esattamente, anche se poi si perderá. Sí, exactamente, aunque después se perderá. Tendrá sus aventuras y sinsabores, pero la parte más interesante, escribir un libro tan largo, es cansado y doloroso. Ma molto interessante però, lungo ma molto interessante. Ma io ammiro molto i lettori del libro, ammiro molto più i lettori. Yo admiro mucho a los lectores de mi obra. Yo puedo ser un megalómano que escriba 1300 páginas, pero bueno, es mi locura. Un lettore che sia così folle da leggersi 1200 e passa pagine vuol dire che è un eroe. Noi abbiamo coniato, se ti può interessare. Pero que alguien lea un libro de esas dimensiones me parece demencial. Es un héroe. Hemos acuñado una nueva categoría de lectura de lectores que tal vez te pueda interesar. Hay lectores fuertes, que son aquellos que leen muchos libros, pero yo he acuñado la expresión lectora, extremo que no lee tantos libros. E quando arriva alla fine, quelli che ci sono arrivati, secondo me
prova la stessa esaltazione. Pero sí ha leído el mío, y quien llega al final del libro tenga la misma exaltación y sentido de satisfacción que los peregrinos que concluyen el camino de Santiago. Euforia Toda una peregrinación que te lleva a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. No, es un libro que tiene, además de tensión narrativa, muchos comentarios profundamente agradables. Es una lectura que yo recomiendo ampliamente. También han hecho película de la escuela católica. ¿Qué opinión te merece la película? ¿Quedaste satisfecho con ella? Guarda, io sono della scuola di pensiero che dice che... Mira, yo soy de los que piensan, pertenezco a esa escuela que una vez que un libro se termina, ya no le pertenece al autor, sino a los lectores. Yo no quise participar ni en la escritura ni en la elaboración del guión para la película. Vi naturalmente la película, que es una condensación en 1 hora y media o 2 de un libro tan grande. Yo creo que hicieron un gran esfuerzo de resumen. Había un riesgo que creo que lograron evitar, y es que la parte del crimen fuese la central, pero tiene la proporción adecuada, porque el mío no es una historia del crimen. El libro no es una crime story, es una historia como centro que irradia efectivamente para explicar cómo se llega a eso, ¿no? Es notable, y ahí hay una habilidad también como de periodista y esta distancia de escritor, y supongo que el tiempo ayuda al Benati a escribir mejor todos esos recuerdos y al mismo tiempo toda la experiencia que has adquirido a lo largo de los años. Ma io leggo nelle mie biografie che sono un periodista, ma io non sono un periodista. Yo lo veo en mis biografías que soy un periodista, pero no lo soy. Yo escribo una vez al año en el periódico. Mi è servito di più del mio bagaglio, diciamo, di scrittore. Io ti volevo chiamare collega, capisci? Perciò ti chiamo periodista. Io ho ammirazione. Tengo mucha admiración por los periodistas, pero creo que el escritor puede utilizar las técnicas narrativas del periodismo. Posso adoperare le risorse del giornalismo, ma sia profondamente... Pero sobre este caso, por ejemplo, se han escrito miles de páginas en los periódicos italianos, que tenían siempre ese aroma de escándalo propio de los medios de comunicación, adivinación de toma de postura cuando el delito ocurrió. Cuando el delitto avvenne in Italia, si scatenò una campagna que duró... En la misma participaron grandes escritores italianos como Calvino o Pazzolini, que por cierto fue asesinado un mes después en aquel 1975. Entre septiembre y noviembre de aquel año ocurrieron los 2 crímenes más significativos. Quell'anno sono avvenuti i 2 crimini più significativi. Siempre con un fondo y caracteres sexuales que abrieron también la etapa de muchos años de violencia política. Yo recuerdo también en el libro la afiliación de algunos de estos grupos jóvenes a grupos de la extrema derecha. Algunos optaron por el terrorismo, ¿no? Creo que es el caso de Yervi. Ma in realtà i 3 responsabili del crimen... En realidad, los 3 responsables del crimen eran de ideología fascista, pero eligieron más que el camino de la violencia política, el delito de carácter sexual. Per me è molto significativo, perché mentre poi c'è stato un terrorismo di destra, diciamo... Para mí es muy significativo, porque mientras existió un terrorismo de derecha, chamo consigui extremista, digámoslo así, de fanáticos que pusieron bombas y matar personas, pero el primer acto de prevaricación es el de la violencia sobre las mujeres. Y esa es una característica muy interesante, porque es como si este evento que pareciera no ligado con lo político contenga en cambio una gran dosis de política. Sentimiento también por ser mujeres y por su origen. È un incrocio proprio di lotta. Es un cruce en efecto de lucha de clases y también violencia de género al interior de una sociedad. Non so come sia come fosse allora per il Messico, ma che... No sé cómo sería en México, que era muy tradicionalista, muy conservadora. La Italia de los años 50 y 60 era como la Italia de principio del siglo XX. Diciamo di inizio secolo, che di colpo con una frattura molto violenta
El abierto contraste con los avances éticos y morales de una Europa que cambiaba. Più sviluppati o che si erano sviluppati più gradualmente, in Italia è arrivato contemporaneamente la lotta sociale. En Italia llegó al mismo tiempo la lucha social, el feminismo, la emancipación de la familia, todo junto, y creó un choque entre el pasado y futuro como dos continentes que chocaron y generaron episodios muy violentos, incluso catastróficos, Molto catastrofici, pero al mismo tiempo también muy creativos. in Italia sono stati anni Es di el momento en el cual empieza a hablarse del divorcio, los métodos contraceptivos. Yo nunca hubiese imaginado que un preservativo fuese líquido. Sì. Questa era l'ingenuità. Era la ingenuidad de un jovencito de buena familia. Però è tutta mia, quella ero io il ritardato che Bueno, pensava pero che... es entrañable todo eso que cuentas. Por supuesto, bueno, yo porto il cognome Curzio. Hay un fray Curcio en tu novela que desfoga sus urgencias sexuales de un modo poco ortodoxo. Simpático, ¿no? Como persona. Todos los personajes tienen algo de profundamente aleccionador y cada uno de ellos va desarrollando, todos los estudiantes de la propia escuela, los padres, y va uno aprendiendo un montón de cosas. A mí el libro me pareció extraordinario. Vi la película también y la disfruté mucho, como he disfrutado, Albinati, esta entrevista que te agradezco mucho. Grazie mille. Y termino recordando que en esa misma escuela, con los mismos curas, estudió Vargas Llosa. Ah, Vargas Llosa, mira. Pues muy bien, Eduardo Albinati, le recomiendo mucho que le eche un vistazo a su obra. Le agradezco mucho el enlace el día de hoy hasta Roma. Un abrazo y que sigan los éxitos. Grazie. Arrivederci. Leonardo Curcio en Fórmula. Bueno, y con esto nos vamos, Cintia. Nos vamos, doctor. Ha llegado el momento de ir a descansar por un ratito, pero mañana estaremos aquí puntuales. Con toda, por supuesto, la información, agradeciéndole, por supuesto, su compañía. Le pido que sea rabiosamente feliz. Se lo merece.